Hola a todos, ¿cómo están? Mucho tiempo sin saludarlos, sin venir acá. Bueno, he estado un poquito ocupada, un poquito, digamos que llevando muchos proyectos a la vez, pero bueno, ya entramos en orden. Yo les debía la otra parte de la historia, pero pues bueno, han pasado varias cosas en estos meses. La primera parte creo que la subí en enero, si no recuerdo mal. Ahora estamos abril, sí, a finales de enero, si no recuerdo mal, y ahora estamos en abril. En estos meses, pues bueno, pasaron cosas bonitas, pero también otras duras, como que partió, trascendió mi otra perrita. Ya son dos lobitos que se me van por viejitos, que son Ben y Kurama. Ahora queda Liras. Pero pues bueno, es algo duro, pero a la larga sé que ella partió a un lugar mejor, a un lugar donde va a estar mucho más feliz, donde va a estar mucho más tranquila, donde de verdad va a poder empezar va a empezar su evolución y su proceso y todo va a ser mucho más bonito. Entonces, ya lo hemos trabajado y lo hemos ido trabajando, pues mucho mejor, ¿no? Pero pues sí nos dio como durito al principio y pues nos tenía un poco cabizbajos. Eh, pero pues otra cosa positiva o algo que, no otra cosa positiva, porque eso no fue positivo, sino que una cosa positiva que pasó fue que tuve la oportunidad de ir a mi primera feria, de poder conocerlos a muchos de ustedes, dar a conocer muchos de mis productos, fui de cosplay, entonces obviamente la gente como que se extrañaba y le asombraba mucho por los ojos, porque fui haciendo crossplay de Goyo, entonces bueno, fue interesante, han pasado muchas cosas y por eso no me había pasado por acá a terminar la historia que les debo. No recuerdo exactamente en qué habíamos terminado, pero eh, siento por estos días que incluso he soltado mucho más de lo que solté. Eh, ya tenía grabada esa parte para subirla, pero hay zonas o pedacitos de esa grabación que yo tenía para subir del podcast que la verdad no, ahora mismo siento que no son yo, que no, mm, ¿cómo sería, cómo diría? No son como tan acordes a mí en este momento, porque siento que ya solté muchas más cosas, porque siento que he trabajado mucho más otras. Entonces, bueno, por ahí han ido cambiando también cositas y de ahí que quiera empezar desde cero otra vez a contarles toda mi historia, a contarles todo ese proceso, o pues no desde cero, pero sí al menos de esta parte que me faltaba contarles. Bueno, entonces para continuar con mi historia, eh, con mi viaje, con, digamos, ese momento en el que de verdad decidí cambiar todo, fue porque de verdad no me hallaba ya donde estaba, a pesar de que lo tenía todo y de que tenía trabajo y pareja y eh, digamos que un buen puesto, no me faltaba nada, todo estaba estable. Tenía mucho trabajo, sí, pero digamos que tenía todo lo que nos convencen desde pequeños, que es lo que tenemos que buscar a lo largo de nuestra vida. Pero pues yo me di cuenta que eso no era lo que yo quería en realidad. Que eso que tanto había buscado tener y que es eso que tanto había buscado conservar, en realidad no era lo que quería. Y me empecé a sentir vacía, me empecé a sentir triste, me empecé a sentir frustrada, perdida. Eh, Era como una sensación de vacío perpetua todo el tiempo, incluso mientras dormía. Eh, Era algo como de, como si, como una pequeña adolescencia,
pero maximizada en sentimientos y en sensaciones, porque pues uno de adolescente también intenta encontrarse y pues sí, está perdido intentando encajar, ¿no? Entonces lo que pasó acá fue que yo ya había encajado, yo ya había encontrado todo ese proceso, yo ya había avanzado hasta el punto que tenía todo lo que me dijeron que tenía que tener para ser feliz y no lo era. No era nada feliz, no me sentía nada contenta, no me sentía plena y lo que se me pasaba por la cabeza era, si yo tengo que vivir todo lo que me queda de vida de aquí, no sé, hasta los 80 o 50 o 60, cuando sea que yo me vaya a morir, si yo tengo que vivir así, pues no le hallo sentido a la vida. ¿Y a qué vine? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Una gran pregunta en realidad, porque pues ahora que digamos que me he inmiscuido más en el mundo de la metafísica y de la filosofía y de todas estas cuestiones, ¿no? También álmicas, pero pues que en realidad han estado entre nosotros desde siempre, simplemente en diferentes épocas, en diferentes raíces, teologías o filosofías o ciencias, porque pues en realidad están en todas partes, como Dios, en realidad. Y pues cuando ya tú de verdad te sientas a preguntarte quién eres, quién soy, qué quiero, qué hago aquí, para qué vine aquí, es cuando tu despertar está comenzando. Puede que te llegue a los 50, puede que te llegue a los 20, a los 30, a los 27 como a mí, pero pues bueno, no pasa nada, llega. A la larga va a llegar en esta o en otras vidas. A veces no estamos preparados y otras sí. Aunque estoy casi segura que si están escuchando esto y llegaron a este video o a este audio, donde sea que lo estén escuchando, por algo es en realidad, por algo es. Porque sí, no es algo... sí, no es algo que llegue gratis en realidad, no es algo que se te aparezca a ti en la vida de casualidad. Si esta información llega a ti o esta experiencia llega a ti es porque debes escucharla, porque te va a ayudar quizás o simplemente vas a poder usar la información o la historia que te estoy contando para tu propio viaje del héroe. Y bueno, entonces, pues nada, yo empecé con una racha dura de infelicidad. Y esa racha de infelicidad también me llevó, pues, por el mismo exceso también de trabajo, a sufrir ese burnout y a sufrir todo ese cansancio y esa fatiga que no me quitaba nadie ni nada. Y bueno, eso también me llevó a desconectarme de mí misma y a desconectarme de todas las personas pues que me querían. No sé, bien fuera mi pareja, su familia o fuera mi propia familia, fuera mi propia tribu. Entonces, pues yo sencillamente ya no sabía, era como... imaginen como sentirse en un sueño perpetuo, en un sueño todo el tiempo, porque era como que podía estar con los chicos y todo, trabajando en campo, en algún aeropuerto, en algún país, en donde fuera que estuviera, pero yo me sentía perdida y dormida, porque sí.
había entrado como en una rutina, había entrado en en un proceso de ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué estoy aquí? Esto debe ser un sueño. Yo no quiero despertarme, o más bien quiero despertarme, porque este sueño pues no le hallo sentido. ¿Qué estoy haciendo acá? Y cuando empecé a todo esto, como las cosas no son casualidad, recuerdo que tuve que viajar a Colombia por Navidad. Sí, fue Navidad. Y como estábamos en pandemia o saliendo de pandemia, o pues no saliendo, sino reactivándose de a poquitos, me dejaron quedar como hasta marzo, más o menos, acá en Colombia, casi 3 meses. Pues yo no le vi ningún problema porque pues a la larga, estando en Lima, me sentía mucho más sola y mucho más perdida porque pues estaba mucho más lejos de mis raíces, de mi familia, de mis perritos, de mi mamá, de mi pueblo, de todo con lo que yo había crecido. Entonces, si bien seguía sintiéndome cansada, perdida y demás, me sentía un poquito más en casa, un poquito más tranquila. Y en esos 3 meses, a pesar pues también de que seguía como que súper reventada, súper llena de trabajo, yo comencé a encontrar ciertas maneras también de orar, aunque yo no lo decía orar, sino para mí era hablar al aire y ya. O sea, porque no, en ese punto yo todavía no encontraba como el sentido de Dios en mi vida. Yo todavía no entendía qué era Dios o quién era Dios, a pesar de que creía en Él. No, no lograba escucharlo, ni sentirlo, ni comprender su presencia en mi vida. Bueno, díganle Dios o díganle universo o fuente o singularidad o como ustedes gusten, el gran arquitecto. Y como no lo sentía, yo intentaba rezar como me habían enseñado, el Padre Nuestro, Dios te salve María, y así, pero me sentía como vacía, como perdida, como si dijera palabras sueltas, sin ningún tipo de energía o sentido. Así que cuando yo acababa, lo que hacía era como, no me siento bien, Dios, no sé qué es lo que tengo, no sé por qué estoy tan infeliz, y empezaba a hablar así. Y en medio de esas oraciones, pues yo también pedía como, muéstrame por qué estoy así, muéstrame por qué no me siento bien, por qué no me siento tranquila, porque a pesar de estar con el sueño que todos me dijeron que debía lograr y alcanzar, me siento mal. Y ahí empezaron a aparecer también un montón de casualidades. Antes de entrar a lo que iba a entrar, algo para lo que debo conectar es que esas casualidades se empezaron también a dar porque mientras yo trabajaba, incluso cuando estábamos todavía en la oficina, yo lo que hacía era poner muchos podcasts, o pues si ya no me gustaba poner música, sino que al contrario ponía podcasts para mantenerme activa y a la par pues ir aprendiendo. Siempre he sido como muy curiosa y me gusta saber muchos datos curiosos, tocar varias corrientes pues del conocimiento en general, bien sea física, bien sea espiritual, bien sea astronomía, bien sea lo que sea. O sea, no sé, a veces te puedo soltar datos curiosos que
a nadie le importa, pero que yo lo sé por alguna razón. Y nada, entonces recuerdo que encontré un podcast que se llama Enigmas sin resolver, tal vez, ya no recuerdo, pero estaba en Spotify y recuerdo que como a mí siempre de los siempre me gustó todo lo que tenía que ver con misterios, con fantasmas, con vampiros, con hombres lobo, con todos los mitos y leyendas que hay en el mundo. Dije, oh Dios mío, encontré el podcast perfecto para mí, para no dormirme mientras trabajo. Entonces yo lo ponía de fondo y recuerdo que un capítulo justo, yo lo empecé a escuchar desde el primerito que ellos tenían. Y en ese capítulo justo invitaron a una angeóloga y yo veí que será una angeóloga, pero pues sí, suena de ángeles, pero pues ¿qué será? O sea, suena bien interesante. Entonces me quedé escuchándolo súper juiciosa y esa angeóloga era Ingrid Child, sí, si no recuerdo mal. Y pues me gustó mucho como ella empezaba a hablar y así, la información que iba botando y fue como que el alma empezó como, oye, por ahí suena algo de información, por ahí quiero irme yo. Entonces, pues ese llamado del alma me llevó también a buscarla a ella y a buscar como un poquito más información. Y de ahí pues funciona también un poco el tema del algoritmo, de las redes y demás, que me llevó a conectar con pues más angeólogas y con más fuentes de información de este tipo, del que yo no sabía nada, absolutamente nada en ese momento. Y pues en esas casualidades, ahí sí seguimos con la historia donde iba antes, encontré a una angeóloga estando acá en Colombia que tenía sede en Medellín y justo estaban, digamos que ofertando unas terapias y ellos listaron ahí todas las terapias. Un angeólogo puede hacer pues muchas. Una de ellas era pues una canalización angelical y otra era una que se llama registros akáshicos. Yo no sabía muy bien qué era, pero como que algo me llamó. Dije, bueno, puede ser. Y vi el precio, tampoco era costoso. O sea, me lo podía permitir. Dije, bueno, ¿por qué no, no? Aunque para entonces, la verdad, para mí todo eso era, de nuevo, como nos crían, bajo el miedo, bajo el yugo de las doctrinas y pues de todo este tema. Para mí eso es brujería. Para mí era como, estoy respetando a Dios, no, esto para ti debe ser una ofensa, esto, yo estoy escuchando a otros seres, yo qué sé, o sea, yo me estaba culpando, pero dije, ya, pues no puedo hacer nada porque o sigo perdida o qué hago. Y seguido a la historia de las terapias que ellos ofrecían, salió una explicación de cada una de las terapias y pues explicaban lo que eran los registros akáshicos de ver vidas pasadas, pues hacer preguntas en torno a tu vida también, bueno, en realidad los registros akáshicos abarcan muchas cosas, pero pues en ese momento o para lo que yo la usé fue como para encontrar lo que me pasaba a mí, por dónde debía ir, para saber un poco más sobre mi misión y mi propósito en la vida, porque yo me sentía perdida en ese momento y sentía que estaba yendo, pero en la dirección contraria. O sea, si el río debía ir para allá, yo iba para allá, para el salmón. Entonces, pues eso fue lo que hice. Había una promoción de 2x1, me acuerdo, y le dije a mi mamá pues que ella tomara la otra. Y bueno,
lo hicimos así. Eso sí, me acuerdo que pues cuadramos la cita. Eso fue para un día entre semana. Me acuerdo que la cuadré para las 7 de la noche, que pues yo ya sabía que a pesar de que tuviera que trabajar, podía decir, pues ya se acabó mi horario laboral, puedo darme un espacio. Eh, Aunque al otro día lo fuera a lamentar, porque tenía mucho trabajo. Y recuerdo que me encontré con el angeólogo a las 7 de la noche más o menos. Y para entrar a los registros akáshicos, eh, ellos tienen que, digamos que hacer una meditación, enraizarse, conectarse con la fuente, con la luz, para también conectar con los seres correctos, con los seres de luz y de bondad, y con los ángeles, y pues con las personas, con las energías correctas. Y entonces, bueno, ellos al principio te piden tu nombre, te piden tu fecha de nacimiento para, digamos que, buscar el libro dentro de toda esa biblioteca gigante que son los registros akáshicos, el libro de la vida que queremos ver y de las vidas de ahí para atrás, o de ahí para adelante, o de ahí paralelamente, porque ya sabemos que estamos en un multiverso, que nos pueden servir para alimentar el proceso de la existencia por la que estamos preguntando. De pronto los enredé un poquito ahí, pero bueno, eso ya lo puedo explicar después. El caso es que pues él empieza todo su proceso y yo estaba súper ansiosa porque, oh Dios mío, y yo en ese momento tenía un ego y un amor propio, pero como en niveles críticos. Y para mí era, o sea, a día de hoy lo sigo batallando, pero para mí todo esto me lo había ganado, no sé, en un baloto.